todo lo que usted necesita es obedecer. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos en el Señor y estamos dispuestos a hacer su voluntad, a ser conforme a la palabra de Dios, dice, debe decirte, nosotros vamos a tener la victoria. O sea que el secreto de la victoria es la obediencia a Dios. Aleluya. Amén. Si usted quiere tener una vida victoriosa, si usted quiere tener una vida en la cual pueda ver la misericordia de Dios cada día, usted tendrá que ser obediente. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 22, hace unos meses atrás prediqué acerca de esto. Y Samuel, dice la Biblia, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que a la grosura de los animales. O sea que el profeta le estaba diciendo al siervo de Dios que no importa, el hombre puede hacer los sacrificios que él quiera hacer, pero lo que cuenta con Dios no es el sacrificio que el hombre hace, sino la obediencia que el hombre tiene para con Dios. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta, amén, a través de la escritura, que cuando Dios ha llamado a alguien para hacer algo, lo que ha contado es la obediencia de ese hombre. El pasaje que nosotros hemos leído nos habla de la nación de Israel, ya después que habían cruzado el río, después que ya ellos estaban tomando las ciudades que Dios les había prometido, iban a tomar Jericó, pero dice la Biblia que era una ciudad que estaba bien fortificada, era una ciudad que tenía unos muros bien grandes, porque ellos sabían, los de Jericó, que los israelitas venían para tomar las ciudades que estaban en su camino. Entonces ellos prepararon bien esa ciudad, de tal manera que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Pero déjame decirte una cosa, gloria a Dios, que cuando Dios te ha prometido algo y cuando Dios ha prometido que está contigo, Dios te va a dar la victoria. No importa los muros que hayan enfrente de ti, no importa las dificultades, no importa lo que haya por delante, pero si Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria. Amén. Y eso fue lo que pasó. Amén. En esta ocasión nosotros cantamos mucho este canto y dice, y los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Pero sabe una cosa, los israelitas no le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Cuántos creen eso? Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero sabe una cosa, no le dieron 7 vueltas, ellos le dieron 13 vueltas a Jericó. Porque ellos dieron 6 días, dieron una vuelta cada día. Estaban dando vuelta. El último día le dijo el Señor, el 7º día ustedes van a dar entonces 7 vueltas a esa ciudad. Y lo que dice la Biblia, hermano, es como Dios lo ordenó. Y esto es lo tremendo con la palabra de Dios, porque no es como yo quiero, hermano, que yo voy a servir a Dios. No es como yo quiero que yo voy a venir a los pies del Señor Jesucristo, sino es como Él quiere que nosotros vengamos. ¿Cuántos hombres han querido llegar a los pies del Señor a su forma? ¿O cuántos hombres han querido servir a Dios de la forma que a ellos les ha placido? Pero nunca ellos han podido, porque Dios dice, gloria a Dios, de qué manera es que nosotros le tenemos que servir a Él. Yo puedo recordar cuando la palabra de Dios nos habla de este general del ejército asirio, Naamán, que dice la Biblia que vino allá buscando al siervo de Dios, amén, para que le sanara de aquella lepra que él tenía. Y aún el siervo de Dios, dice la Biblia, que se molestó, se enojó. Él le dijo, ¿qué piensas que yo soy Dios? Pero aún así dice la Biblia que el siervo de Dios lo mandó a que se sumergiese 7 veces allá en el río. Gloria al Señor. Y él dice que enojado, él dijo, pero hay mejores ríos de allá donde yo vengo. ¿Por qué me voy a ir a meter en ese río sucio? Voy a salir de ahí, es peor. Pero déjame decirte, dice la Biblia, que el siervo que estaba con
Él le dijo, pero si Él te pidiera otra cosa, no lo harías. Y aquel hombre, dice la Biblia, que se empezó a sumergir en aquel río. Yo no sé, hermano, yo creo que ese hombre hasta tapaba su nariz y se metía, y cada vez que se metía, él miraba que nada estaba sucediendo. Pero dice la Biblia que cuando él se sumergió la séptima vez, dice la Biblia que su piel salió como la piel de un niño, salió librado de aquella enfermedad, salió sano de aquel lugar. ¿Sabes por qué? No fue el río, no fue el agua, sino fue la obediencia que él tuvo para con Dios. Amén. So, nosotros necesitamos es obedecer a la palabra de Dios. Cuando Dios manda, cuando Dios dice algo, yo debo de cumplir a la palabra de Dios. No hay otra forma de que yo pueda llegar a conseguir la victoria en mi vida. No hay otra forma que yo pueda obtener salvación. No hay otra forma que yo pueda obtener las bendiciones de Dios, sino que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Por eso él dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí el pasaje que nosotros leíamos dice que los israelitas dieron cada día una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Yo puedo imaginar cuando Josué le dijo, los sacerdotes van a ir aquí enfrente, van a llevar sus trompetas, van a sonar esas bocinas, pero vamos a dar una vuelta cada día. Y el Señor dijo que al séptimo día vamos a dar 7 vueltas. Yo no sé, hermano, usted sabe que siempre en un grupo de personas siempre vamos a tener diferentes opiniones, vamos a pensar de diferentes formas. A lo mejor alguien más dijo, mira, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? O ¿por qué no lo hacemos así? O ¿por qué mejor nada más vamos los adultos para que los niños no sufran? O ¿por qué mejor no vamos los hombres? Muchas veces nosotros queremos ponerle condiciones a Dios y queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, Dios sacó hasta la última pulga que tenían ahí metido entre los animales. Él sacó todo. Él no quiso que nada quedara allá. Entonces, cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, nosotros tenemos que ir con todo. Dice que el pueblo de Israel empezó a dar vuelta, a girar alrededor de aquella ciudad. Y yo me imagino el primer día quizás cansado, quizás aquellos hombres fatigados de aquella caminar, pero el siguiente día otra vez se levantaron y dijeron, vamos a dar otra vuelta. Yo me imagino algunos cuestionándose a Josué y dijeron, ¿será posible que nosotros necesitamos dar tanta vuelta? Lo hicieron así. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El séptimo día Josué le dice, ¿sabe qué? Este día vamos a dar 7 vueltas. Hombre, ya dimos 6, con esta van a hacer 7. Le dijo, no, pero este día vamos a dar 7 vueltas. Yo no puedo imaginar, hermano, todo ese pueblo de Israel dando vueltas y mirando esos muros tan enormes, esos muros tan gruesos, tan grandes. Y yo no sé, amén, todos aquí somos de diferentes países, pero en El Salvador yo puedo recordar en el campo, hay unas casas que son de adobe. Son de tierra, de barro, le ponen zacate, le ponen otras cosas ahí para que eso amarre bien. Y esos adobes normalmente son así de anchos, otros son así de largos. Pero déjame decirte, contra una casa de esa de adobe, un carro puede chocar y va a rebotar porque son bien fuertes. Yo pude recordar la casa de mis abuelitos, eso era así, pero bien fuerte. Nada podía pegar en eso, pero rebotaba. No una casa de bloques o de estas casas que son acá, que si usted pega tira un pie y sale al otro lado. Pero esas casas allá no podía pasar al otro lado. Y, hermano, los muros de Jericó, según la historia, estaban pero bien anchos. Estaban preparados para que ningún ejército pudiera entrar, le pudiera hacer daño. Pero déjame decirte, cuando Dios te ha dado una palabra a ti, cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha prometido, todo lo que tienes que hacer es obedecer a la palabra de Dios y esperar que Dios
haga su obra a su tiempo. Y cuando Dios lo hace, tú te vas a dar cuenta y vas a decir: gloria a Dios, no tuve que mover un dedo, no tuve que hacer nada. Porque dice la Biblia que cuando los israelitas dieron la séptima vuelta, el séptimo día, dice la Biblia que los muros de Jericó cayeron. Los muros de Jericó se hundieron, gloria a Dios, porque ellos hicieron conforme a lo que Dios les había dicho que hicieran. Si nosotros hacemos conforme, hermano, a la voluntad de Dios, si nosotros hacemos conforme a lo que Dios dice en su palabra, déjame decirte, nosotros vamos a tener la victoria en nuestra vida. Si nosotros hacemos conforme a lo que Dios dice, nosotros vamos a ver a Dios cara a cara, dice la Biblia, en un día. Pero necesitamos nosotros hacer conforme a Dios dice en su palabra, para entonces poder tener la victoria en nuestras vidas. Déjame decirte, el hombre en este tiempo, todo mundo, si le preguntas afuera si creen en Dios, todo el mundo te dice que cree en Dios, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo dice: no, yo creo en Dios. Si tú le preguntas a la gente allá afuera si quiere ser salvo, todo el mundo quiere ser salvo. Si tú quieres la salvación, no, yo quiero ser salvo. Y mucha gente te dice que son salvas, pero la verdad es que si no está haciendo la voluntad de Dios, si no está haciendo conforme a la palabra, lo que está escrito aquí, no hay salvación. Para nosotros poder tener salvación, tenemos que vivir esta palabra, tenemos que hacer conforme a esta palabra para poder obtener la salvación. Eso me hace recordar el pueblo en el Antiguo Testamento también, cuando dice la palabra de Dios, que aquel hombre, Nimrod, quiso construir una torre, la torre de Babel. Una torre, dice la Biblia, cuya cúspide llegara hasta el cielo. Usted sabe lo que el hombre quería. El hombre quería hacer su propio camino para poder llegar al cielo. Ellos dijo: vamos a construir, y empezaron a construir, dice la historia, y empezaron todos ahí bien animados, y de repente desciende Dios y dice la Biblia que confunde sus lenguas, le da a todos lenguas diferentes. A todos le da diferente lengua. Usted se imagina si aquí nos encerraban aquí en un cuarto, un chino, un americano, un hispano, y todos aquí, ¿qué vamos a entender? No vamos a entender ni papas, a puras señas. Y muchas veces hasta las señas. Ayer estamos por ahí en un lugar de chino, y Kim me decía: ¿usted le entiende a él? Ella le hablaba y me dice: ¿usted le entiende a él? Muchas veces uno trata de agarrar la idea de lo que está diciendo la persona. Así también dirán de nosotros, ¿no? A veces quizás no los entenderán el inglés. Pero qué bueno es que, amén, podemos entendernos. Pero en ese entonces dice la Biblia que Dios descendió y confundió la lengua de ellos, para que ellos no pudieran seguir con aquella idea que ellos tenían. Ellos quisieron construir un medio para poder llegar a la presencia de Dios a su propia manera. Déjame decirte, a la presencia de Dios no llegamos a nuestra propia manera. Para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, tenemos que llegar a la manera de Dios, o no llegamos. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que vivir en obediencia, para que entonces nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos es obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres en este día también quieren obtener la salvación? O quisieran, cuando usted les habla del rapto de la iglesia, cuando usted le dice que va a haber un rapto inminente, que en un momento el Señor va a venir por su iglesia, y mucha gente dice: yo quiero irme en ese momento, yo no quiero quedarme en esta tierra para sufrir todo lo que viene. Pero realmente estamos viviendo, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos sometidos a la palabra de Dios para poder nosotros heredar el reino de los cielos. Hubieron hombres en la palabra de Dios que en un momento de su vida preguntaron: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y dice la Biblia que un joven vino preguntándole al Señor esa palabra, diciéndole al Señor qué debía de hacer. Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes. Y este joven le dice al Señor: Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces el Señor le dijo: anda pues, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que cuando el Señor le dio esa palabra, este hombre solamente
solamente agachó la cabeza y se fue triste por lo que había escuchado. Déjame decirte, muchas veces nosotros quizás queremos vivir o queremos vivir esta palabra parcialmente. Queremos obedecer una parte, queremos obedecer lo que a mí me conviene de la palabra de Dios. Pero la única manera, hermano, que nosotros vamos a vivir para Dios, la única manera como nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos, es cuando nosotros vivamos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios en su totalidad, no solamente lo que a mí me conviene. Por eso fue que el Señor le dijo a este joven: los mandamientos sabe. Y rápido el muchacho dice: no, yo los conozco todos desde mi juventud. ¿Cuántas veces nosotros queremos conocer la palabra? ¿Cuántas veces nosotros hemos leído? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado tanta palabra, hermano, que muchas veces yo digo, nosotros estamos tan llenos, estamos tan bendecidos, podemos escuchar, y más ahora en este tiempo usted puede escuchar la palabra de Dios por todos los medios posibles. Yo creo que es entonces cuando nosotros tenemos que crecer y darnos cuenta que la única manera que nosotros podemos vivir para Dios, de la única manera que nosotros podemos vivir una vida victoriosa como Dios quiere que nosotros vivamos, es obedeciendo su palabra y viviendo para Él. El pueblo de Israel tuvo que obedecer la palabra de Dios para tener la victoria. Si ellos hubieran dado solamente 6 vueltas, los muros no hubieran caído. Si ellos hubieran dado 5 vueltas, los muros no hubieran caído. Si Naamán se hubiera metido 1 o 2 veces y se hubiera ido mejor por los ríos que estaban allá en su lado, nada hubiera sucedido. Pero tuvo que obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios, teniendo, hermano, en cuenta que Dios a ti y a mí nos escogió desde la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él nos ha escogido. Él te escogió desde antes que tú nacieras. Dios sabía quién tú eras. Desde antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre, ya Dios sabía quién eras tú. Gloria al Señor. O sea que todos nosotros hemos sido, gloria al Señor, escogidos por Dios. Cada uno de nosotros, hermano, en este mundo, Dios tiene algo especial, porque Dios fue quien te formó. Gloria al Señor. En Isaías 44, Dios dice 44:2 dice la palabra, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, yo te formé, dice el Señor, hablando al pueblo de Israel. Dios te formó a ti desde el principio, pero Dios te hizo con un propósito. Gloria al Señor, porque Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Amén. No hay nada más que nosotros podamos hacer para poder vivir. Usted puede ser, los hombres en estos tiempos, hermano, hace años pasados, yo recuerdo cuando empezaron con eso, que decían que los hombres iban a ver si podíamos habitar en la luna, y que iban a vender para lugares allá para que el hombre pudiera habitar. No importa. Yo recuerdo el viernes escuchaba una palabra que decía el hermano Israel, que aún hacia la luna te remontares, donde quiera, ahí está Dios, y nadie puede esconder de Dios. Aunque el hombre quiere buscar su propio medio para la salvación, aunque el hombre pueda buscar sus propias maneras como querer hacerlo, pero solamente hay una manera, y esto es, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, gloria al Señor, venid a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí, dijo el Señor, gloria al Señor, y todos los términos de la tierra van a ser salvos, pero solamente cuando nosotros miramos a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra y hacer su voluntad. Gloria al Señor. Cuando en el día de Pentecostés dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y llenó a todos aquellos que estaban en aquel aposento alto. Y cuando dice la Biblia que Pedro se paró entonces a predicar aquel sermón donde lo dijo: varones israelitas, sea notorio, dijo él, a todo Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y cuando dice la Biblia que él empezó a hablarle a aquella multitud de que ellos habían entregado, de que ellos habían dado muerte al Dios de la gloria, dice la Biblia que toda aquella gente se compungió de corazón. Y todos preguntaron a Pedro y a aquellos apóstoles, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que hay una sola forma como nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Hay una sola forma como nosotros podemos encontrar el perdón de nuestro pecado, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien vino a traer vida a esta humanidad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo gloria al Señor tiene que hacer conforme su voluntad, conforme a su palabra, obedeciendo su palabra. Así es que si nosotros, hermanos, queremos alcanzar la salvación, si nosotros queremos tener victoria en nuestra vida personal, si nosotros queremos ser personas que puedan vivir, gloria al Señor, con el gozo del Señor cada día, tenemos que obedecer. Es sencillo obedecer su palabra. Hermano, Dios no pide nada más de nosotros, solamente que obedezcamos su palabra. Yo le aseguro, hermano, que si nos pediría a nosotros que hiciéramos cualquier cosa para nosotros poder heredar la vida eterna, usted haría lo que fuera. Yo le aseguro que si Dios hubiera dicho la palabra que la salvación nuestra fuera o costaría $1 millón, yo le aseguro que todos nosotros estaríamos trabajando quizás hasta 3 trabajos para poder colectar ese dinero y poder heredar la vida. ¿O no lo haría usted? Pero Dios no pidió eso, hermano. Dios simple y sencillamente lo que Él pidió es que nosotros obedezcamos su palabra. Que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios dice. Y es triste, hermano, en este tiempo, tanta gente en iglesias, ahora mismo en este momento, hay iglesias que están llenas, están repletas, están ahí, según adorando a Dios, según alabando a Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Dios quiere, hermano, que nosotros obedezcamos. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dice. Entonces nosotros nos vamos a congregar y vamos a venir a la casa de Dios y vamos a adorar a Dios con libertad y vamos a poder darle a Él toda honra y toda gloria, porque estamos en obediencia a la palabra de Dios. Es todo lo que Él pide. Obediencia. Dijo el profeta Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor. ¿Cuánta gente, cuántas personas en este día están sacrificando? Pero no pueden obtener la salvación solamente cuando usted y yo nos metemos a obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a tener victoria en nuestra vida y vamos a poder vivir una vida, gloria al Señor, como Dios quiere que nosotros vivamos. Y con la certeza, hermanos, que en el momento que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nosotros estamos listos para irnos con Él. El otro día yo le decía, le daba el testimonio de este pastor en Bangladesh, que el hermano Khan me envió un texto y me decía, hermanos, 50 fueron llenos con el Espíritu Santo y 26 recibieron el Espíritu Santo. Estoy hablando en un país musulmán. Ahí era parte de la India al lado. Estoy hablando de un lugar donde el cristianismo no es aceptado, el cristianismo no es perseguido. Los que son predicadores son perseguidos y los matan si es necesario. Y entonces le llamé al hermano Khan y le dije, hermano, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo me gustó la noticia? Me dice, sí. Hermano, dice,
este pastor que está en una ciudad grande fue a dar estudio bíblico afuera de la ciudad, en un lugar donde dice la gente es bien dura, bien radical, bien fuerte, amén, no te reciben nada. Y dice que este hombre iba a dar estudio allá y lo que pasó fue que lo golpearon. Dice que le dieron una golpeada, lo mandaron al hospital, y cuando él estaba en el hospital, el hermano Khan estuvo con él allí ayudándole, hablando, porque él está aquí. Pero después dice que cuando el hombre estaba bien, le preguntó: ¿qué debo de hacer ahora, hermano? Y dice que el hermano Khan le dijo: bueno, ahora vaya de regreso a ese lugar y predíqueles nuevamente. Dice que le dice: ¿usted cree que yo debo de hacer eso? Dice que le dice: sí, vaya y hágalo. Y fue, y entonces fue cuando él fue nuevamente a predicar allá. Dice que 50 recibieron el Espíritu Santo y 26 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Usted no cree que eso es maravilloso, que eso es grande? En un país musulmán, donde la gente son perseguidos, donde allá para hacer un bautismo tienen que irse allá a lo más lejos posible, donde nadie los pueda ver. Amén. Pero sabe una cosa, lo que yo quería traer a memoria en esto es que, hermano, la venida del Señor está cerca. Porque dice la Biblia que cuando este evangelio fuese predicado por todo el mundo, entonces el Señor va a venir. Déjame decirte, no tardará el momento cuando el Señor, cuando podamos escuchar, gloria al Señor, que el Señor viene por su iglesia amada. Pero mi pregunta o lo que hay en mi corazón en esta mañana: ¿será que usted y yo estamos listos para recibir al Señor? ¿Será que usted y yo estamos en obediencia a la palabra de Dios como Dios dice? Porque es la única forma como nosotros podemos entrar al reino de los cielos, cuando nosotros estamos en una entera obediencia a la palabra de Dios. Porque no es como yo quiero, hermano. Yo no puedo vivir para Dios de la forma que a mí se me antoja. Yo no puedo vivir para Dios de la forma que yo quiero hacerlo. Yo tengo que vivir, yo tengo que hacer conforme a la palabra de Dios dice. Y ahí es donde Dios se complace. Ahí es donde Dios dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Y esos son los que Dios va a levantar de esta tierra. ¿Será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos haciendo conforme a la palabra de Dios dice? Te pregunto en esta mañana: ¿estás viviendo conforme a su palabra? ¿Estás en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo obedientes? Para nosotros que ya somos bautizados, que ya tenemos a Jesucristo, que ya le estamos sirviendo por años, estamos en obediencia. Porque puede ser, hermano, que nosotros tengamos años en el evangelio, pero que no estemos sometidos totalmente a la voluntad de Dios. Porque eso pasa mucho. Muchas veces nosotros como que nos agarramos confianza con Dios. Ay, Señor, tú sabes. Debemos de vivir en entera obediencia lo que dice su palabra. Si la palabra dice, hermano, que yo tengo que separarme del mundo, voy a separarme del mundo. Si la palabra de Dios dice que ponga mis ojos en las cosas de arriba y no las de la tierra, yo voy a poner mi mirada en las cosas de arriba. Porque este no es mi hogar. Aquí yo estoy de paso. Aquí solamente voy pasando. Porque mi hogar el Señor Jesucristo lo tiene preparado allá arriba. Mi hogar el Señor lo tiene listo allá, donde yo voy a morar con Él. Entonces nada de este mundo me debe de detener. Nada de este mundo debe de perder mi concentración, mi visión, gloria al Señor. Porque mis ojos están mirando solamente es aquel lugar que el Señor ha preparado para ti y para mí. Habrá alguien en esta mañana que se sienta que no has estado viviendo para Dios, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Habrá alguien en esta mañana que está diciendo: yo no he vivido realmente como Dios quiere que yo viva. Yo no he estado haciendo la voluntad de Dios. O hay alguien en esta mañana que diga: yo no he entregado mi vida al Señor. No, nunca he sabido qué es hacer su voluntad. Pero en esta mañana quiero hacerlo. Hay alguien en esta mañana que diga: yo todavía no he sido bautizado, yo quiero cumplir ese mandamiento, yo quiero hacer su voluntad, lo que Dios dice, para poder vivir una vida victoriosa.
Hermano, muchas veces nosotros no podemos salir de la misma situación en que nosotros vivimos por años porque no hemos aprendido a someternos a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra, a la obediencia a la palabra de Dios, las bendiciones de Dios van a venir sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Dios va a estar con nosotros. Pero todo depende de nosotros. Yo decía el otro día a unos hermanos, nosotros, hermanos, somos los que limitamos a Dios. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Dios tiene toda clase de bendición para nosotros. No limitemos a Dios. Tú quieres ser bendecido de parte de Dios. Vive conforme su palabra. Haz su voluntad. Dile al Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer lo mejor. Déjame decirte, hay mucha gente en este mundo que tiene todo el dinero que tú puedas imaginar. Tienen todo lo que quizás tú dirías, me gustaría tener eso, quisieran. Tienen todas esas cosas, pero no hay felicidad en su corazón. No hay paz en su corazón. Ahora hay personas que no tienen nada, pero cuando tienen a Jesucristo, tienen toda la paz del mundo. Gloria al Señor, porque están viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y ese es el secreto, hermano, para nosotros poder vivir una vida en victoria y una vida, gloria al Señor, agradable delante de los ojos de Dios. Vivir una vida en obediencia a Dios. Vamos a estar de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar a este altar. Amén. Vamos a buscar la presencia de Dios. Dígale al Señor en esta tarde, Señor, yo quiero vivir en obediencia a tu palabra. Dígale al Señor, Señor, yo quiero someterme a tu palabra. Habrá alguien en esta tarde que todavía no haya entregado su vida al Señor y que diga, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Habrá alguien en esta mañana que no haya sido bautizado y diga, yo me quiero bautizar porque yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro